Buenos días amigos y amigas que nos escuchan en Zona de Expertos Jurídico Legal. Soy su servidor César Galeana y hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de un tema que suena muy académico, pero en realidad nos toca a todos los que vivimos en este país. La relación entre la dogmática jurídica, es decir, la teoría, lo que dicen nuestras leyes y principios, y la praxis, que es cómo se aplican esas leyes en la vida real. Para esto me honra tener como invitado al doctor Chávez Vaca, un jurista de gran trayectoria en México, especialista en Derecho Constitucional y Procesal, maestro de varias generaciones de abogados y sin duda una de las voces más autorizadas para hablar de cómo el derecho mexicano funciona en la práctica. Doctor, bienvenido, es un gusto tenerle en este espacio. Muchas gracias, César. Un placer estar aquí contigo, con el auditorio, que eres un gran ser humano, gran abogado y muy contento de compartir con todas las personas que nos ven y escuchan. Vamos a poner un ejemplo sencillo para que la gente nos entienda sin entrar a formulismos rebuscados. Tenemos un artículo 4 constitucional que me dice de manera muy clara: en México tú tienes derecho a una vivienda digna y vamos a ser honestos, la mitad de los mexicanos no van a tener una vivienda, ya le llamamos digna, ni siquiera una vivienda. Jamás van a tener una vivienda, ¿no? Van a vivir con el suegro, van a vivir con la mamá y la verdad no lo van a tener. Tenemos derecho a agua potable, tenemos derecho a algo que de verdad, aunque se enojen muchos si son constitucionalistas, dicen tenemos derecho a alimentación sana, nutritiva, suficiente de calidad. Y yo preguntaría, las personas desde aquí, desde este piso, desde esta vista que tenemos, podemos ver a muchas personas en situación de calle. Ellos no entran en la Constitución o hay una Constitución para ellos. Ese es el tema. Qué bonito es el dogma, qué bonito es lo que está escrito, pero cuando no se lleva a la práctica, pues para mí queda como un derecho muerto, nada más. Claro, claro, y eso lo entendemos que también aplica para todos nosotros, ¿no? Desde el tema laboral, desde el tema también cuando se solicita algún tipo de amparo, cómo debería de ser la defensa y cómo en realidad es lo que se lleva a cabo en los juzgados. Mira, yo veo que hay un círculo vicioso en el cual la ciudadanía, es decir, la población que no es abogada, la población de a pie, no se involucra nunca por los procedimientos. Y te pongo un ejemplo. Nos dijeron, el sistema de justicia penal va a ser oral y acusatorio, es decir, todas las personas, sean abogados o no, pueden entrar a las audiencias. Y vemos las salas de audiencia vacías. Un gran reclamo durante muchísimo tiempo de que las personas pudieran entrar para que fueran partícipes de la impartición de justicia. ¿Y qué pasó? Las salas están vacías. Si abogados no van, que están muy interesados, menos la ciudadanía. Entonces es un círculo vicioso donde le exigimos mucho también a la autoridad, pero como población no participamos. Tenemos obligaciones. Una obligación constitucional sería el derecho a ir a votar. Obligación para con el Estado y derecho. Y casi nadie vota. Estamos hablando de elecciones de menos del 50% de concurrencia a un padrón electoral. Entonces también no nos debemos ni podemos quejarnos cuando no ejercemos ese derecho ciudadano. ¿Qué opina usted en relación a cuando cambió este sistema penal, que empezaron a implementarlo en Chihuahua? ¿Cuáles han sido las diferencias que se han tenido al día de hoy o qué mejora? Fíjate, esa pregunta sí es muy interesante porque recoge prácticamente el sentido de todo. Cambió el sistema, se llamaba inquisitivo mixto, que le decíamos tradicional. Hoy es un sistema que se denomina oral y acusatorio, donde la carga de la prueba, en teoría, la tiene el ministerio. Y digo en teoría porque en delitos de alto impacto, como secuestro, trata de personas, homicidio, feminicidio y delitos de género, la carga de la prueba sigue siendo del imputado acusado para probar que no cometió el delito, aunque no lo diga así ningún libro. Pero en el sistema anterior la realidad es que nos juzgaba un juez a través de sus secretarios de acuerdos. Y si te acuerdas mucho, yo decía, invitaba a algunos jueces a sesiones, a clases, decía, pues es mi amigo y lo aprecio mucho, pero él no me juzgaba. Juzgaba el secretario de acuerdos o la secretaria de acuerdos, o el amiguito de la secretaria o la amiguita del secretario. Hoy día, la justicia se volvió omnipresente el juez. Es decir, ganas o pierdes con el juez, que eso sí es algo muy positivo. Conoce las cosas en vivo y a todo color, no por referencias de terceros como eran sus secretarios. Conoce el asunto en lo particular y puedes ganar o perder, pero esa es una gran diferencia. Otra diferencia importante es que todas las audiencias hoy, como ahorita, están videograbadas. ¿Y por qué? Y me van a decir, es algo mínimo. No, no es algo mínimo. Porque una audiencia videograbada da la oportunidad de que si una autoridad de alzada, un tribunal de segunda instancia, revisa la legalidad, se dé cuenta. Imagínate que ahorita yo decimos, pues es que
fíjate que Marco tiene los ojos azules, pues no los tengo azules, pero tú le puedes decir en un escrito, los tengo azules y todo el mundo va a decir, sí, los tiene azules. En cambio, si ellos me están viendo y ellos son parte del juzgado, pues van a decir, la verdad te vi y no tiene los ojos azules. Ah, César mide 2 metros, pues no mide 2 metros. ¿Me explico? En cambio, antes, como era todo en papel, se podía tergiversar la verdad. Hoy creo que es más contundente y más acertada la precisión que hagan las autoridades y los juzgadores, porque llevan a cabo una visión por sí mismos de los testigos, de los órganos de prueba. Entonces, creo que se acerca más a la justicia que con el modelo anterior, por ejemplo, por darte un ejemplo nada más. Claro, ¿no? Y también ponerlo en otro sentido para la gente que nos escucha, como, ¿qué es lo que pasa, no? Con la Ley Federal del Trabajo, tiene que defender más al trabajador, tiene que acogerlo más en ciertos rubros, pero en ocasiones los desprotege o deja como tal que haga lo que quiera el empleador, ¿no? De darle lo que quiera de liquidación. Fíjate, querido amigo César, maestro César Galeana, además gran amigo, te voy a decir algo. Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo es una ley eminentemente social, la verdad. Si es una ley, si atendemos al contenido social de nuestra Constitución y tan de moda hoy con los temas sociales, la verdad, la Ley Federal del Trabajo es eminentemente social, pro trabajador. ¿Por qué? Porque pues, se entiende que el trabajador es un grupo vulnerable, porque se entiende que es un grupo desprotegido, históricamente que han tomado ventaja sobre él. Y te voy a poner un ejemplo sencillísimo y acabo de... Pues los lunes yo soy parte del programa Una Mañana Estelar en Maussan Televisión y te puedo decir que el lunes platicamos de la ley silla. No que alguien me diga, ay, una ley silla, ¿qué importa? No, pues importa para una persona que está una jornada de 8 o 9 horas parado, que tengas intervalos de descanso cuando menos de 15 minutos cada 2 horas para que te puedas sentar y se acuerdan de las personas que son los cajeros de centros de comercio, Walmart, y Ariasna, Cedraui, para decir todos y que no digan que eso. Ellos estaban parados todo el tiempo. Y entonces la ley sí ya obliga a darles un espacio para que se sienten, ¿no? Yo le preguntaba una vez a alguien experto en derecho laboral, porque si tú te acuerdas, yo siempre decía, debe haber especialización. Por eso celebro lo que estás haciendo, que es un tema, por ejemplo, de historial crediticio, de derechos de los usuarios de los servicios financieros, que es algo que casi nadie hace. Por eso te ha ido tan bien, porque tú estás haciendo, estás a la vanguardia en un tema que de verdad pocos despachos dominan. Estás haciendo algo que casi nadie conoce y lo haces muy bien, pero fíjate, le preguntaba a un experto en derecho laboral, seguridad social, oye, ¿por qué la gente de los supermercados no está sentada? Y me decía, porque hay una estadística que dice que producen menos, es decir, cobran menos. La realidad es que no, porque si tú quieres tener a un grupo de personas contentos, los vas a tener más productivos. A gente que está con condiciones de trabajo dignas, humanas, obviamente todos que quieran ganar mucho, pero bueno, es acorde al nivel de la empresa y a las posibilidades también. Pero si tienes a un cajero que está sentado, que está cobrando bien, pues vas a ser una persona que esté descansada y que no tenga, porque estar parado trae problemas de salud. Basta preguntarle a un angiólogo para que te diga que te trae problemas de circulación estar 8 o 10 horas parado. Entonces, ese tipo de detalles, por ejemplo, son reformas a la Ley Federal del Trabajo, artículos 132 y 133, 423 y 422, que reforman la Ley Federal del Trabajo para hacerla más cercana a los trabajadores y para que el trabajador tenga esta famosa ley silla que ya existe, ¿no? Claro, otro día escuché a alguien que decía, oye, es que acaban de promulgar la ley silla. No, pues son reformas a la Ley Federal del Trabajo. O las normativas que han sacado. A la colectiva 5, a la norma oficial mexicana, correcto, que las normas oficiales mexicanas tienden a ser afines a las ISO, pero las ISO son internacionales y la norma es mexicana, ¿no? Sí, ¿no? Y que todavía muchas empresas no se han regularizado con el tema de estas normativas, como ver también el tema psicosocial de sus trabajadores, a la gente que mandaron en pandemia a sus casas, todavía tal vez siguen pagando su internet o ni siquiera les han dado una silla ni nada, ¿no? Exacto, fíjate que eso está interesante porque la norma oficial mexicana es la 035 que habla de que tienen el derecho los trabajadores a tener un apoyo psicosocial a través de un psicólogo, hacerlos, no se necesita tanto. Pero a veces los trabajadores no hacen exigible los derechos y a veces los patrones, si no les hacen exigible el derecho, pues están en una zona de confort, ¿no? Y no pides porque... fíjate, el mexicano tenemos ese gran problema. Ahí tenemos una cadena que se llama Superama, que queda en muy poquitas tiendas,
que te dice el letrero muy claro de las cajas. Después de 3 personas, tienes el derecho a que se abra otra caja. ¿Qué tienes que hacer? Pues pedirlo. Pedirlo de este letrero, pedirlo, ir a decirle al gerente, quiero que me abran una caja, hay 5 personas, pero nadie lo pide porque es un tema que el mexicano a veces le da pena. El mexicano en grupo es muy bueno para pedir. Individualmente le cuesta trabajo. Sí, o le da pena, ¿no? Le da pena. El decir, oye, ¿sabes qué? Que a mí me dijeron que me iban a dar esto. O los trabajadores que se juntan, ¿no? En grupito de, oye, no nos subieron el sueldo. O no nos están dando los vales que nos prometieron. En los peores de los casos, que les bajan el sueldo, ¿no? Sí, es algo inconstitucional, anticonstitucional y va contra la ley federal del trabajo, ¿no? Si tú eres mi director aquí, ganas, no sé, 100,000 pesos. Y tú el día de mañana no eres director, ya te voy a decir, te vas a quedar en la recepción, que es digno, ¿eh? O sea, estoy hablando para hacer la comparativa, yo no te puedo quitar esos 100,000 pesos. Serás el recepcionista mejor pagado de México, pero no te puedo bajar el sueldo. El sueldo no solamente es el dinero que te entra cada quincena, el sueldo también son las prestaciones. ¿Qué opina, profe, de las juntas locales que le sacan su, para ahorita cerrar ya el tema laboral, sí, para que le sacan su cuantificación, ¿no? Que llegan, les dan su papeleta, que nunca van con un abogado, les dan su papeleta, le dicen, te va a tocar tal. Cuando llegan, le dicen, no, pues sabes qué, bájate, para que te den ya y ya mejor cierres y no te vayas a juicio. Esta parte, ¿cómo lo considera usted? En el sentido de que se sabe cuánto le debe de tocar. Sí, pero al final del día le dicen, no te preocupes, ya mejor bájate y cierra. Pues, en principio, cuando los trabajadores demandan prestaciones, demandan muy alto por consejo de los abogados. O sea, si te tocan 10, pide 30 y van a quedar en 5. Porque se estilaba mucho las juntas de conciliación de arbitraje. Pues 1 mes y medio y la mitad de las prestaciones. La realidad es que si un asunto tú tienes todas las pruebas y tienes todas las formas de acreditar tus pretensiones, lo vas a ganar. Esa es una realidad. Vas a ganar. No tiene por qué negociarse menos. Lo que pasa es que luego se juega con la necesidad un poquito de los trabajadores que necesitan dineros líquidos. Y lo alargan, justamente, ¿no? Que eso es lo que tal vez es lo que mencionamos, ¿no? Y a lo que enfocamos el programa, lo que marca la ley que te debe de tocar Y lo que te... y o que en verdad te toca, ¿no? Que te dicen, ya cierra lo mejor, no te vayas en un pleito. Que aquí en realidad el consejo que les damos es no pidan más de lo que es lo justo y obviamente hay ciertas prestaciones que, salvo su consideración, sí se deben de tal vez negociar, ¿no? Como lo es los 20 días, tal vez para ciertos empleados que no cumplen con cierto periodo o es más el tiempo en el que van a poderlo... Sí, también una cosa es lo que dice la ley y otra es lo que se aplica, que es la diferencia entre el derecho vigente y el derecho positivo. Pero la verdad es que también hay trabajadores que son abusivos, ¿no? Hablando las cosas por su nombre, hay trabajadores que fueron un día y ya no regresaron ni demanda. Entonces también hay que hacer el balance, porque también si tú eres un inversionista y quieres traer una empresa y abrir fuentes de trabajo, si te enfrentas a este tipo de cosas, pues desmotiva financieramente para invertir. Hay que buscar el justo medio. Y vamos a continuar hablando de este tema, pero ahora vamos a pasar a algo que nos marca a todos y que es súper importante. El tema de los amparos, lo que debe de ser y cómo nos debe de proteger a nosotros la ley y lo que en realidad está pasando con ya ciertos criterios que se tienen. Profesor, ¿qué nos podría usted platicar primero como una entrada de qué es lo que usted ve en el tema de amparo y después nos damos unos ejemplos? Pues primero vale la pena definir qué es el amparo, ¿no? Lo han definido de muchas formas, pero la correcta es que el amparo no es un recurso. El amparo es un juicio autónomo que tiene por objeto restituir a un gobernado cuando fue vulnerado sus derechos. Ese es realmente el amparo. Hay 2 tipos de amparo, el amparo directo y el amparo directo. Pero es una herramienta, creo yo, muy noble. Incluso es parte del derecho social. Por eso hay una figurita que se llama la suplencia de la queja para los trabajadores en materia laboral, menores de edad en materia familiar, para el imputado acusado en materia penal, en derecho agrario para todos, por ser un tema notoriamente de una marginación cultural histórica en México. Entonces, esa suplencia de la queja es una figura interesante a través de la cual, si tú pides mal, el juzgado de distrito, un tribunal colegiado, quien sea, está obligado a entrar al estudio de todo y por eso se llama queja deficiente, a suplir lo que tú no pediste bien para que se haga un estudio analítico, exhaustivo y minucioso de todas las actuaciones
y si tú no lo pediste, probablemente te lo den porque no lo hayas pedido bien. Ese es el sentido social histórico que tiene el juicio de amparo. Se lo debemos mucho a un tema de abuso de poder del Estado contra un ciudadano, ¿no? Por eso nace el juicio de amparo. Ahora, el juicio de amparo históricamente ha sido mal utilizado por los abogados, nosotros los abogados, porque lo utilizamos como, o sea, no es una varita mágica. Claro, no es una varita mágica, yo siempre lo digo, no es que te voy a promover un amparo y ya no tienes problema, no, te voy a promover un amparo y se haya una suspensión provisional, porque hay una figurita para que todos los entiendan que se llama apariencia de buen derecho y buena fe. El juzgado te cree a priori. A posteriori, pues va a checar si de verdad lo que me estás diciendo es cierto, ¿no? Entonces, si yo en ese momento y digo, César Galeana, lo vengo a amparar con todo el bien, si se la presión 14 y 16, garantías del derecho humano, seguridad jurídica, de legalidad, la audiencia, esa aplicación de la ley penales, etcétera. Fundamentación y motivación. Entonces yo vengo a pararte, inmediatamente me van a admitir, si lo hago bien, porque son requisitos niños. Bueno, me harían un taller de redacción de amparo, porque hay voz que parece que de verdad copiaron, ni siquiera copiar y pegar, ¿sabe? Entonces, ok, vengo y pido amparo y protección para César Galeana. Por esa apariencia del buen derecho, que es que el juzgado te crea a priori, por ser un acto que pueda restringir tu libertad, se te va a otorgar el amparo y la figura más importante que es la suspensión provisional del acto reclamado. Entonces, si mi acto reclamado es que César tiene una orden de aprehensión, me van a conceder la suspensión. Pero, ojo, viene algo importante. Los mismos amparos en la suspensión provisional que nadie lee, los abogados salen como pavos reales del juzgado y los clientes dicen, ya traigo un amparo, ya no lo van a tocar. No, o sea, si tú cometes un delito te van a tocar, claro. Si el amparo está mal hecho, te van a tocar. Si la orden de aprehensión no existe en ese momento, pero va a existir después, te van a tocar. Es decir, si había un acto y había vamos a poner un ejemplo, te habían librado una orden de aprehensión por parte del juzgado primero, o que te van a parar contra el juzgado primero. Te van a parar contratos ciertos y presentes, no contratos futuros. Porque es eso que todo el mundo cree, ¿no? Entonces, con esos razonamientos, cualquier persona que tenga un notorio poder adquisitivo va a presentar amparos un día sí y otro también. Podría tener abogados trabajando y nunca nos tocarían, ¿no? Por eso vemos que los amparos no son todopoderosos tampoco. ¿Qué opinaría usted hablando de este tema de Lord Padel? Que es en realidad ahorita como el tema de moda que se tiende, ¿no? De que sacó su amparo, pero no sacó él a sus hijos. Fíjate que, bueno, ahí se me hace una cuestión de, te puedo decir, hasta biológica y hasta un tema natural. Yo te puedo decir que yo tengo hijos. Yo primero protegería a mis hijos y yo a mí, la verdad, la verdad. Incluso hay una cosa muy famosa, ¿no? Tú que viajas mucho en avión, te dicen, cuando viajes con un menor, te dice la sobrecarga ostente de vuelo, que se le dice ahora muy bonito, pero es lo mismo. Te dice, ahora, cuando viajes con un menor y haya una despresurización, tienes que ponerte primero tu mascarilla y luego la del menor. Es decir, protégete para que puedas proteger al menor. Pero Lord Padel hizo totalmente lo contrario, porque él promueve el amparo para él y para una persona más, y deja en la cárcel a su esposa y a su hijo. En mi opinión, bueno, es algo contra natura, no entiendo. Una estrategia y... No creo que necesite estrategia, la verdad. Pero te voy a decir una cosa, eso no significa que no haya cometido un delito. Significa que el amparo llega a tal nivel que no se le va ahorita a dictar una medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, el día de mañana, si tiene una sentencia arriba de 4 años en el Estado de México, pues se quedará en la cárcel. Se le mandará a reaprender, que ese es el término jurídico. Pero, por ejemplo, lo que hizo Lord Padel, vamos a ser un poco honestos. Eso ha pasado en la República mucho, el abuso de poder de ando fuerte contra un débil. Yo no digo que el débil sea que tenga el comportamiento del año, no sabemos. Lo que sí podemos ver en los videos de manera clara es que entre 4 o 5 personas patearon a una persona que se encuentra inerme. ¿Qué es inerme? Es una persona indefensa que está en el piso. Si está en el piso, que ya no se puede defender, prácticamente ya está totalmente abatido y le siguen pegando. Y todavía una escolta pasa como queriéndose lucir y quedar bien y pasa y lo vuelve a patear ya en el piso, ya totalmente destruido este hombre, ¿no? Y por eso se da la figura de la tentativa de homicidio. ¿Por qué? No se le mató
Pero no se le mató porque en ese momento ellos estaban dando cuenta que empiezan las cámaras a grabar. Y cuando ven que empiezan a grabar, inclusive hasta se ve una escena donde la mujer trata de decir, no, es que él empezó. Y no, pues aunque él haya empezado, si ya lo tienes en el piso, no le puedes seguir pegando. Porque es una hipótesis de ventaja de 5 o 6 contra 1. Claro, de que él... Mire, profe, está llegando un mensaje. Dice, buenos días, saludos al doctor y gran máster Marco Antonio Chávez Vaca, de Vicente Alquiciba. El buen Vicente Alquicía también, me acuerdo de aquellos días de reunión allá en Xochimilco. Eran memorables, ¿no? Porque ahorita ven a César que ya lo vi muy formal y antes, o sea, me hablaba hasta de tú y ahorita está muy formal para su programa, pero ella tuvo un amigo y Vicente también. Sí, un saludo al buen Vicente. Es más, en esos tiempos me acuerdo que yo era servidor público, llegaba en vivo, pero no en vivo de misa, sino en vivo de trabajo. Claro. Y decíamos, necesito un desestrés, vámonos a Xochimilco a convivir. Tomábamos la clase y después ya nos íbamos. Sí, yo puedo decir así, me acuerdo de Adrianita Trejo, Oscar Hernández, Vicente, Omar, Tania, entre otros, ¿no? Sí, Yo a veces los acompañaba por un racito. era muy buen grupo. Ahora, vámonos a otro tema, profe. ¿Qué opina usted? Mira, hablando ya del tema penal, vámonos a encargar un poquito más. Ahora del ejemplo de Fofo Márquez, que fue muy sonado, que decían, oye, cambió mucho de abogado, el abogado tal vez lo quería retener todavía en el reclusorio, tal vez para pedir una disminución. ¿Usted qué opina de todo lo que sucede? Obviamente el acto pues, no está considerado en nada correcto. Ay, el asunto fue que es muy interesante porque nos puede dar una idea de la realidad que se está viviendo en México. Ahora yo les quiero decir una cosa, todo aquel que traiga un teléfono se vuelve un reportero, se vuelve un fotógrafo. No profesional, no como aquí con el equipo que tenemos tan pro, ¿no? Que es otra cosa. Pero todos podemos grabar a alguien y en la vía, la gente siempre me pregunta, oye, ¿es válido que, por ejemplo, estando en la calle alguien me grabe? Pues sí, en la vía pública. Claro, mientras no saques imágenes de niños, porque atentaría contra un derecho preferencial del Estado, que son los menores. Pero si hay una riña y tú grabas, estás en la calle, no te estás metiendo a la casa de nadie, estás en la calle, claro que es una prueba que puede ser ofertada el día de mañana. Y en el caso del Fofo Márquez pasa que alguien los graba desde el exterior, es decir, estando en la vía pública, si mal no recuerdo, estaban en un estacionamiento, y la verdad el Fofo Márquez, lo voy a decir con todas sus palabras, me cae mal, a mí me causa repugnancia, me causa malestar, sin embargo, no el delito es tentativa de feminicidio. La verdad, el delito son lesiones calificadas, que quede claro que me cae muy mal, pero de repente el Estado adquiere connotaciones de populismo punitivo. Vamos a castigar y vamos a castigarlo mucho a él para que se vea que un rico y un poderoso, porque sí tiene mucho poder adquisitivo, tiene las posibilidades de quedar en la casa. Eso es lo que pasó ahí. Digamos, fue como el ejemplo del conejillo de Indias para experimentar y decirle a todo México, mira cómo un poderoso también puede estar en la casa. Cuando la verdad, y no es que es una gracia, pero ese tipo de riñas y ese tipo de agresiones las vemos todos los días. Lo que pasa es que hoy tenemos la oportunidad porque les digo, todos somos un camarógrafo y un reportero amateur en potencia, trayendo un teléfono celular hasta de gama media, no necesitamos traer un teléfono de gama alta. Ese video puede utilizarse como prueba, sí se puede utilizar, obvio, lleva un tratamiento porque pues somos como tramposos los mexicanos y los latinoamericanos. Podemos editar, modificar, alterar, no solo videos, conversaciones, ¿no? Sacar de contexto una conversación, las dos palomitas, edítale, quítale. Entonces podemos pasarnos de listos. Por esa razón, ese video que salió y que todos conocemos de Fofo Márquez fue sujeto de un análisis pericial a través de una pericial de audio y video forense en el cual se acredita que es auténtico y que no fue alterado de manera alguna. Ok, entonces en este caso también podríamos verlo de esa manera, ¿no? O sea, lo que dice la teoría es esto es el cómo se tiene que constituir este delito, pero en realidad lo vamos a grabar para que la gente vea el ejemplo. Este es un ejemplo muy bueno, ¿no? En la ley, la verdad, lo que pasó son lesiones calificadas. Y les voy a decir por qué, en mi opinión jurídica humilde. Porque la vida de esta persona no estuvo en riesgo nunca. Porque el tipo de lesiones de esta mujer, que además es una víctima y es intolerable y es totalmente contrario a derecho y contra natura también que un hombre le pega a una mujer de esa manera.
pero las lesiones no le produjeron lesiones que por su naturaleza pusieran en peligro la vida. Es decir, son lesiones que están clasificadas de otra manera. Por eso para mí no debería ser tentativa de feminicidio, sino lesiones calificadísimas. Claro. Pero no tentativa. Entonces, si nos vamos a lo que marca la ley, eran lesiones calificadas. ¿Qué pasa? Un juez, pues en el Estado de México, que es un mundo aparte además, un juez dice, sí, el Estado de México es, creo que la entidad más corrupta de América Latina, con indicadores, no hablo por hablar, con indicadores, a nivel de procuración de justicia, de impartición de justicia también. Pero el juez dice, ¿para qué me meto en un problema? Lo dejo para que la sala lo resuelva. Y la sala dice, le confirmo y hasta le aumento un año más. Y luego va ese asunto, tenemos 8 años, regresando al amparo, tenemos 8 años, o tiene Foco Márquez 8 años, para hacer valer el juicio de amparo. Yo considero que si un amparo entra bien a estudio, le deben de reclasificar, debe haber delito, debe haber pena, pero no en esa naturaleza. En el mundo del deber ser, este asunto debería ser lesiones calificadas. En el mundo del ser, por la presión social y el contexto público, resultó tentativa de feminicidio. Hay una gran diferencia en lo que dice la ley y lo que pasa a todos los... Y que también tenemos casos que también podemos retomar de más atrás, ¿no? Como el tema de Florence Cassés y este señor Vallarta. Claro, en el tema de ellos, por ejemplo, yo también siempre pienso que si hubo delito, lo que se dice no es que no haya habido delito, es que no hubo asistencia consular. Por ejemplo, el tema de Florence Cassés, ¿qué es la asistencia consular? Todo el mundo pregunta. Hoy tenemos pues personas de Centroamérica, de Asia, aquí en México, como grandes comunidades. Basta que vayamos al centro histórico para que veamos, estamos literalmente invadidos. Vale. Y la asistencia migratoria y consular consiste en que tú le des aviso. Por ejemplo, él es de Guatemala y está detenido, tiene la obligación del Estado mexicano de decirle, embajada de Guatemala, tengo un ciudadano que se llama Juan Pérez, está detenido por este delito, ingresó a tales horas. Ese es la obligación del Estado mexicano. Porque, por ejemplo, la embajada de Guatemala prácticamente no haría mucho, tomaría conocimiento y ya. Hay algunas embajadas que sí llevan a cabo el despliegue de fuerzas de defensa, de abogados, para asistir a sus connacionales. Obvio, también depende mucho de los contextos, ¿no? Sí, pero bien es personal. Las personas normales piensan que la asistencia consular, pues vayan a Estados Unidos los mexicanos, la asistencia consular no es nada. Prácticamente los consulados y embajadas no nos dan nada. Tomo conocimiento que murió un nacional, tomo conocimiento que detuvieron a un connacional. Obviamente cuando es un asunto público y de prensa, sí, hasta en avión te mandan traer a lo mejor, ¿no? Claro. Esa es la asistencia consular, no es otra cosa, es dar asistencia migratoria porque tenemos firmados tratados internacionales en asistencia y en reciprocidad. Si México lo tiene con Guatemala, Guatemala lo tiene con México. Automática. ¿Usted qué opina en todas las ramas que ha llevado, profesor? ¿En dónde se ve más esta diferencia de que no se sigue tanto la norma y que en verdad sí se hace lo que se quiere hasta que llega uno y exige algo diferente? ¿Dónde lo ha visto usted eso? La verdad, en la materia penal. La materia penal, México, tristemente, y se hacen esfuerzos y se han hecho esfuerzos y hay servidores públicos muy buenos, de verdad, hay magistrados, hay los ministros pues están llegando nuevos, ¿no? Te puedo decir de Yasmín, que para mí es una excelente ministra, es una persona que sabe mucho. Pero de los nuevos, bueno, vamos a darles el beneficio de que trabajen y no, a priori no podemos decir algo, pero te puedo decir, magistrados hay muy buenos y jueces hay muy buenos y ministerios públicos hay muy buenos. Te damos el voto de confianza. Pero digo que la materia donde más se ve la diferencia entre lo que debe ser y lo que es la materia penal, ¿no? Vean cuántas posibilidades tenemos los ciudadanos mexicanos de vencer a un sistema, muchas. El tema es que cuando un sistema ya carga contra nosotros de inicio, México se vuelve un país que fabrica delincuentes y fabrica delitos. ¿Usted algún ejemplo que nos comparta de su expertise? Y lo digo y que en paz descanse porque se murió y tiene entre nosotros. Estuvo detenido 1 año por el delito de violación. Murió el año pasado por otra cosa, no por eso. Pero él, por ejemplo, él nos narra en vivo de todo color ante el juez. Me voy a reservar los datos por un tema de confidencialidad, pero él narra ante el juez que llega al reclusorio norte en el año 2016 y dice textual, me reciben con un palo de escoba sin dar tanto detalle. Pues lo violaron, o sea, va por una violación que no cometió y lo violaron. Ese es un ejemplo. En los estados democráticos
No digo que Europa es una maravilla, también tiene muchas carencias y tiene problemas, pero mínimos comparado con nosotros. Aquí en México, primero se te detiene y luego se te investiga. Y en un estado democrático de derecho, se te tendría que investigar para detener. Aquí, tristemente, tenemos expertise en fabricar delitos y delincuentes. ¿Cómo? Pues muy sencillo, no te encontré nada, pues siémbrale un arma. No te encontré nada, siémbrale droga. Eso pasa todos los días y todos lo sabemos. Yo entiendo que hay un derecho que no es de todos los ciudadanos, que es el derecho penal del enemigo, que aplica para ciertos delitos de alto impacto, como es secuestro, trata de personas, un feminicidio, un homicidio. Lo podría entender que haya límites del Estado mexicano que lleguen hasta ahí, está nuestra ley federal contra la delincuencia organizada. Pero no es todos los días y no es en todos los casos. Y aquí parece que usamos el derecho penal de enemigo para todas las personas que detenemos. Tenemos que saber diferenciar cómo está. Aunque cambie su calidad en cualquier momento. En cualquier momento, hay personas que han ido a rendir entrevista como testigos y de ahí les dicen, pues, ¿qué crees que dijo mamá que siempre no? Te cambia de testigo a imputado. Que se ha pasado, ¿eh? Sí, es muy común, por eso siempre es muy recomendable que si los llegan a citar, sí acudan en compañía de su abogado. No, pues es indispensable. Fíjate que ahorita que hablamos de, no sé si de tiempo de Sí, pero sí, ¿cuántos minutos? tenemos todavía unos 6 minutitos. Sí, fíjate, eso es importante. ¿Qué diferencia hay entre, y esto es para todos, lo va a entender todo el mundo. ¿Qué diferencia hay del médico del Seguro Social o del ISSSTE con el médico del ABC, del San Angelín, del Ángeles? ¿Qué diferencia hay? Es exactamente el moto médico. Porque van ambos, ¿no? Y trabajan ambos turnos, ve que son muy trabajadoras. ¿Qué sucede? El médico de la mañana que atiende el San Angelín, un hospital caro y bueno, ¿qué va a pasar? En la mañana atiende 5 pacientes. No, hasta te haces amigo, hasta platican, acompáñame a la cafetería, vamos a ir platicando, o sea, se vuelven hasta amigos, ¿no? Porque son pacientes particulares. En una consulta del listo del Seguro Social, históricamente el médico atiende como mínimo a 40 pacientes. Simplemente hay que hacer una, yo iba al área 4, no me sale el número, hay que dividir 8 horas entre 40 pacientes, pensando que el médico llegue puntual y se vaya puntual, como relojito suizo. Entran con reloj chino y salen con reloj suizo, casi todos los mexicanos. Ok. ¿Cuántos minutos me puede dedicar el doctor a la consulta? 5, 10. De verdad, estamos hablando 15 minutos. De verdad, en 15 minutos, un doctor, Un corredor escribe y receta. tiene que preguntar historial, te tiene que, por ejemplo, la enfermera, que es muy digno también trabajo, te revisa y te pesa, te mide, cosas así, presión arterial, ritmo cardíaco, todo eso. Llegas con el doctor y ya tienes su encenda, pero el doctor no puede en 15 minutos determinar. Es imposible, es materialmente imposible. Es el mismo médico. Lo mismo sucede en el derecho con los defensores públicos. Hay excelentes defensores públicos, maravillosos, mejores que privados. El tema es que tienen una carga de trabajo tal que los colapsa y no tienen la oportunidad de hacer actos de investigación, entrar a visitar a sus clientes. Igual los asesores jurídicos, que en este sistema hoy tenemos la oportunidad de que la víctima, por primera vez en la historia del sistema penal, a partir del 2008 y la reforma con efectos para el 2016, esté representada por un abogado, que no es abogado como tal, se denomina asesor jurídico de la víctima. Igual un licenciado en Derecho, que lo deseable es que tenga maestría o estudios de posgrado en Derecho Victimal. Entonces, es un sistema que busca empatar los derechos de uno y otro. ¿Aproximadamente cuántos casos está llevando un defensor público? Híjole, es que ese es el problema. Un defensor público puede tener hasta 1000 expedientes en un año, ¿no? Hay mesas de unidades de investigación de Ministerios Públicos, pues los nombres sí no los voy a decir, pero sí, tienen arriba de 1000 carpetas. Y yo les digo, ¿y esas 1000 carpetas cuántas atiendes? La verdad, de los abogados que están yendo a molestar un día sí y otro también. Es decir, como 100, 900 están ahí, en el cajón, en el limbo y en espera de que pase el tiempo, porque nadie hace nada. Exacto, o sea, van las personas y meten como tal su denuncia y posteriormente ya no regresan. ¿Y cuánto tiempo aproximadamente los tienen ahí en la práctica? En la práctica, en el mundo del deber ser, un asunto no debería estar sin trabajarse. O sea, tampoco es que lo trabajes todos los días, pero bueno, cada semana una diligencia, una acto de investigación. Y hay asuntos de verdad que están ahí en el cajón sin que nadie los mueva.
Y si tú no promueves o tú no vas a ver al Ministerio Público, pues ese asunto puede quedar ahí en el limbo. Y entonces, si me dicen uno de los derechos mínimos de cualquier mexicano es tener acceso a la justicia, imagínate, como víctima, ¿qué acceso y a qué justicia tienes si no camina tu carpeta de investigación? Ahora, si tienes dinero o tienes las facilidades de contratar un abogado, bueno, pues será más fácil. Y el que no tiene, o sea, la persona de verdad que en un transporte público le robaron su celular y le robaron identificaciones y lo mandaron, ¿no? Oye, fíjate que tienes, para que te reponga la tarjeta, tienes que traer tu acta, para que te reponga el teléfono por tu seguro, tienes que traer tu acta. Pobres personas, ¿no? Es un viacrucis. Es lo que llamamos doblemente víctimas de, una, del delincuente, ¿no? Que los encontró en la calle. Y dos, del Estado, que no te dio acceso a la justicia. Sí, es un tema interesante. ¿Y los ministerios públicos considera que han mejorado, que continúa como tal vez un tema de que no quieren continuar trabajando, no dan un seguimiento, o qué ha existido para... No, la verdad, hablo de la Ciudad de México, ¿eh? No, el Estado de México sí es puto y aparte. O sea, de verdad lo que dije, que el Estado de México, la Procuración de Justicia es la más corrupta en América Latina a nivel Procuración de Justicia, lo aseguro y es mi opinión de nadie más. Pero en la Ciudad de México hay muy buenos ministerios públicos. El tema es que están colapsados el trabajo. O sea, si tú dijeras, vamos a darle 200 carpetas a cada ministerio público, creo que le podrías exigir, oye, ¿dónde está mi acuerdo, no? Como dice la ley, que en 3 días, ¿dónde está mi acuerdo? ¿Dónde está mi promoción? ¿Dónde está el acto que te pedí? ¿Por qué la policía no te ha informado? Los podrías apretar jurídicamente, pero cuando tú eres litigante y has sido servidor público como yo y veo que la carga de trabajo es materialmente insuperable, te vuelves hasta comprensivo y de repente te vuelves hasta empático, ¿no? Haces empatía y dices, bueno, aunque el día tuviera 50 horas, no alcanzaría el tiempo para que trabajara todo. Exacto, ¿no? Y por eso también promueven los del saber qué pasó, ¿no? ¿Investigaste, no investigaste? Hay un recursito que viene en el Código Nacional de Procedimientos Penales donde puedes ir con el juez, así tal cual, acusar al Ministerio Público, decirle, Ministerio Público, no avanza mi carpeta, no, la policía no investiga. La vieja confiable. Entonces, como que vas a acusar al MP de lo que no ha hecho. Se llama recurso innominado y se utiliza mucho, tristemente, porque pues muchos MPs no cumplen con la tarea esencial de procurar justicia. Y en ese sentido también de las personas o de los errores que llegan a tener al momento de que hacen alguna detención, esto se ha mejorado porque también hay muchas personas que llegan a salir o no se llega a constituir el delito porque no hacen la detención de forma... Sí, de hecho, esa es la primera diligencia que se hace hoy cuando hay detención. Solamente te pueden detener de dos maneras. Si no es con orden de aprehensión, te pueden detener de dos maneras. Una figura que se llama flagrancia, para que todo el mundo se entienda, flagrancia que te encuentren al momento de estar cometiendo el delito. Ejemplo, traigo un arma de fuego en mi carro, me detienen en un retén y traigo el arma y me revisan y me encuentran el arma, a flagrancia pura, real y material, ¿no? Es a detener a una persona con las manos en la masa, así se le dice coloquial. Pero hay una segunda forma, que esa es el 90% de detenciones son así, se llama cuasi flagrancia. O yo le digo cuasi flagrancia. Dice, es cuando hay el señalamiento, y en la Ciudad de México se opera mucho, porque tenemos postes que se llaman C de video, les dicen C4, C5, C6, como le quieras decir, C6 para que se sientan bien todos, y ese C6 tú le aprietas al botón y le dices, me acaba de asaltar una persona con una playera de la América, por ejemplo, ¿no? Digo, me acordé, pues, lo de los pedas, sí me acordé. Entonces, le dice a una persona, me acaba de asaltar a alguien con una playera de América, le robó un teléfono. ¿Qué pasa? En ese momento se activa, a través del cuadrante que la Ciudad de México los tiene, se activa la búsqueda de una persona que traiga una playera de América. Y la ley dice, además del señalamiento, obviamente, si yo te digo, trae una playera de América y mide 2 metros, pues no, obviamente nos encuentran a nosotros que no nos van a hacer nada. Pero por ejemplo, mide 1,94, entonces ahí sí podría ser Arvin, porque no somos peritos en identificación humana ni en medir, damos datos aproximados. Entonces en ese momento el cuadrante se activa, va pasando la policía y te detiene. Si te encuentran en ese momento con instrumentos, objetos, productos del delito, ejemplo, ¿cuál fue el instrumento? Una navaja, un arma punzocortante. Ese fue el instrumento del delito. ¿Cuál es el producto del delito? Pues la bolsa que me robé, el celular que me robé. Si yo te encuentro a ti con la playera de América, como di con el ejemplo, y te encuentro con la bolsa, en ese momento te puedo detener, Flores.
o que te siga, que te persigue ininterrumpidamente durante varias cuadras. Eso se llama, la primera hipótesis es un seguimiento material e ininterrumpido de la persona. Súper, súper, profe. Qué bueno saber esta parte. Y vamos a tocar ahora el tema que a todos nos ha pasado y todos nos hemos encontrado en esa situación. El tema de financiero. ¿Cuándo sí debe aplicar? ¿Cuándo no? ¿Qué debe estar dentro del contrato? ¿Qué es lo que marca la ley? ¿Qué es lo que marcan las normativas que rigen como tal a las instituciones financieras que están por el tema de la Comisión Nacional Bancaria de Valores? Profesor, ¿qué nos puede decir en relación a los casos que le han tocado de personas que han querido reclamar algún importe que no gastaron o que como tal el banco nunca les respondió y les dio la negativa, al igual que la CONSER? Ese es un área creo que de oportunidad, porque casi no hay tantos despachos que estén especializados en este tema financiero, y a micro, a mediana y a gran escala, ¿no? Claro. Y sabes que he visto en ese contexto, que mucha gente quiere como inmediatamente con un abogado decir, ay, vamos a denunciar penalmente. No, hay instancias, y las instancias adecuadas es que vayan por un especialista, por un cobro indebido, por un cargo fantasma, por una triangulación mal hecha, por un producto que no te dieron cuando... Pero hay instancias. Entonces, eso es yo lo que veo importante de ustedes, que hacen en Galeana de Asociados, que llevas a cabo esta parte sin tener la necesidad de ir al derecho penal. El derecho penal no son agencias de cobro ni para cargos no reconocidos. El derecho penal es la última ratio. Entonces, para eso está este derecho, también económico, a micro y a mediana escala. Digo micro, por ejemplo, una persona que tú me dijeras, es que le hicieron un cargo 50,000 pesos, diríamos todos, pues son 50,000 pesos. No, para esa persona puede ser a lo mejor una deuda que en la vida, el límite completo de crédito que tiene. He visto otros casos, como platicábamos fuera del aire, en el cual la persona tiene un problema de historial crediticio, ¿no? Donde hubo un homónimo y por el homónimo ya no le da crédito, lo tienen boletizado o lo tienen en el buró. Creo que se tienen que acercar a una instancia adecuada, como son ustedes. No digo que sean los únicos, pero sí los mejores. Sí, gracias. Se acerquen a ustedes para que resuelvan esta parte sin necesidad de ir a otra instancia. Que además la otra instancia, las agencias del Ministerio Público están para investigar delitos. Aquí ni siquiera sabemos si se trata de un delito. Puede ser un error humano, un error de un dígito, un error en la homoclave, en el CURP, y entonces puede solucionar administrativamente sin necesidad de llegar al derecho penal. Antes de llegar al derecho penal tendrías que ir por el derecho administrativo, el derecho civil y ya como última el derecho penal. Pero yo considero que es importante hacer conciencia de a quién le tienes que plantear el problema. Y yo algo que siempre he dicho, sostengo y me voy a morir con eso ya, es que debe haber especialización, ¿no? Si tú tienes a tu abuelita muy enferma, no la vas a llevar con el dentista. Claro. Tienes al bebé recién nacido, no lo vas a llevar con un geriatra. Hay especializaciones. Todos los abogados medianamente buenos tendríamos que saber todo el derecho, conocerlo. Sin embargo, estamos especializados en una parte en lo particular. Y en este momento, por ejemplo, yo te digo, qué bueno que ustedes hacen este esfuerzo de los derechos económicos, de los derechos financieros, de los derechos de los usuarios, de la banca, de fondos de inversión, que es donde se pueden acercar para no tener que llegar al derecho penal, porque el derecho penal al final va a decir, ni siquiera agotaste tu vía del incumplimiento del contrato, ni siquiera agotaste la vía de exigírmelo por las instancias adecuadas. Hoy tenemos muchas herramientas. Tenemos la Buristrac, por ejemplo. Tenemos la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Tenemos muchas instancias que son previas a un juicio, que se pueden, nos pueden dar muy buen resultado desde estos ámbitos administrativos sin necesidad de llegar a lo judicial, que es ya como lo último a lo que puedo llegar y debo llegar. Muchas gracias, profesor, por esa respuesta. Y vamos a tomar un último tema que también lo vemos todos los días, que es lo que marca la ley y lo que en realidad es la práctica en relación a cuando un grupo exige un derecho, ¿no? Un grupo tal vez de trabajadores o un grupo social para que se le llegue a reconocer. En este tipo de casos, ¿usted qué opinión nos puede dar en relación a estas situaciones que se han presentado cuando ya existe matrimonio igualitario, por decir algo, ¿no? Hijo de bueno, sí, efectivamente existen colectivos, existen derechos. Pues si vemos México de hoy y 20 años atrás, es muy diferente, ¿no? Y yo siempre lo dije y lo reitero públicamente, lo digo donde soy
docente hoy, que es la Universidad Iberoamericana, que es mi casa hoy, la Barra Interamericana de Abogados, y yo digo, hace 20 años no pasaba lo que pasa hoy. Quizá en 20 años más no pase lo que está pasando ahora. Yo creo que se trata no de compartir. Tengo muchos amigos, por ejemplo, de la comunidad LGBTTIQG, muchos amigos, y les digo, yo no comparto el punto de vista que tienes, pero te respeto, ¿no? Mientras no me pidas nada que yo no quiera dar, estamos a mana y seremos una gran familia siempre, ¿no? Se trata de respetar. Solamente creo que ese respeto está interesante porque hay un derecho humano que no te pueden minimizar ni restringir. El único derecho humano absoluto en la Constitución es la dignidad. Aún, por ejemplo, el peor delincuente moderno, que es el caníbal de Atizapán, que lo que hizo es digno de una novela, de verdad. Violó personas, mujeres en su mayoría, las mató, se las comió y le repartió a sus vecinos carne, así como, mira, traigo un corte porque era carnicero, y les dio de comer a más de 100 familias, se dice, partes de ser humano. Aún el caníbal de Atizapán, estando en la cárcel, no puede perder la dignidad, es decir, tiene derecho a agua potable, a alimentación sana, nutritiva, suficiente, de calidad, tiene derecho a un abogado y tiene derecho a un lugar donde dormir. La vivienda pues sería el reclusorio, pero es el único derecho humano que no se puede restringir. La libertad y la igualdad, que más bien es equidad, sí se pueden restringir. Y hoy hay que entender que en este México ahora hay género. Y género no nada más es esta comunidad que acabamos de citar, la LGB. También tenemos los adultos mayores de 65 años, son un grupo especialmente vulnerable. Los migrantes, las niñas, los niños y los adolescentes. Las mujeres, desde luego, y aquellos discapacitados, son grupos vulnerables. Profesor, pues muchas gracias en verdad por todo su tiempo. Es para placer, un gran honor que usted se encuentre el día de hoy con nosotros. Siempre hubo una lección que usted me enseñó mucho y fue cuando me dijo, a ver, ¿quién te va a regalar un punto? Voltea a ver quién te va a regalar un punto y es muy importante esa lección para mi vida porque de ahí descubrí que el único que iba a sacar adelante su carrera y que... Y ve que eres exitoso, o sea, ayudó mucho. Ayudó esa rigidez, de repente, que no tenga yo, ayudó porque ve, eres empresario y abogado exitoso. Muchas gracias, profesor. ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Cómo lo pueden encontrar? Pueden encontrar en el correo chavezabogado@msn.com. Mi teléfono, que es el de toda la vida, 55 54 18 25 28. Y tenemos una fanpage que se llama La Ley y el Orden de la Mexicana en Facebook. Agradecemos mucho su tiempo y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Nos vemos en una siguiente emisión en Zona de Expertos Jurídico Legal. Un placer, gracias.